El peligro de confiar en un evangelio emocional. Buenas tardes, estimadas oyentes. Seguimos sometiendo a juicio los evangelios diferentes, como advirtió el apóstol Pablo cuando habló de otro evangelio, que en realidad no es evangelio. Gálatas 1:6-9. Hoy examinaremos una forma muy común de adulteración, el evangelio emocional. Vivimos en una generación que confunde emoción con conversión, lágrimas con arrepentimiento, sensación con fe, experiencias con salvación. Pero la Escritura nunca dice, el que sienta será salvo. Dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Marcos 1:15. Esa es la cláusula inapelable. No se apela con lágrimas, no se negocia con música, no se compra la salvación con experiencias. Se responde obedeciendo con arrepentimiento y fe. La emoción no es mala, pero no salva. Dios nos crió con afecto. El Señor Jesús lloró. Pablo se quebrantó. Los profetas se lamentaron. La Biblia no demoniza la emoción, la ordena, pero aquí está el punto decisivo. La emoción no es evidencia judicial de salvación. Usted puede llorar y seguir sin arrepentirse. Puede estremecerse en un culto y seguir sin creer. Puede tener una experiencia de sentirse cerca de Dios y sin embargo permanecer lejos de Cristo. Las emociones pueden acompañar una conversión real, sí, pero nunca la constituyen. Son acompañantes, no fundamento. Son reacciones, no veredicto. En el tribunal de Dios, el caso no se decide por lo que usted sintió, sino por lo que Cristo hizo y por si usted respondió a su llamado con arrepentimiento y fe. Marcos 1:15. No pregunta, ¿qué sientes? Dice, arrepentimiento y creer. El evangelio emocional produce congregaciones llenas de gente emocional, moral y ciegos espiritualmente, pero no convertidos. Cuando el evangelio se basa en sensaciones, el alma queda atada a un termómetro interno y el problema con ese termómetro es que cambia cada día. Entonces pasa esto. La gente cae cuando no siente, abandona cuando no ve milagros, se enfría cuando no hay música, se desanima cuando no hay ambiente, se ofende cuando la palabra la confronta. ¿Por qué? Porque su fe no está anclada en la obra objetiva de Cristo, sino en una experiencia subjetiva. El evangelio emocional convierte la emoción en termómetro de vida espiritual. El evangelio emocional entrena a la persona a buscar señales de vida en el pulso de sus emociones. En vez de mirar la evidencia objetiva del Calvario, el evangelio, y quien se gobierna por emociones queda en probación espiritual. Hoy aprobado por la euforia, mañana condenado por el vacío. Eso no es seguridad ni salvación, es esclavitud. El evangelio verdadero produce convicción, no solo emoción. La convicción bíblica no es simple intensidad sentimental, no, es claridad moral y rendición de la voluntad ante la verdad de Dios. La convicción te sostiene cuando no sientes, te afirma cuando no ves, te mantiene cuando no entiendes, te transforma aunque duela. La emoción puede moverle por un momento, la convicción gobierna toda la vida. La emoción puede gritar sí un domingo en una reunión. La convicción dice sí
en secreto, el lunes, el martes, el miércoles, cuando nadie aplaude y la carne se resiste. Y aquí entra su responsabilidad. Usted decide qué autoridad tendrá la última palabra en su vida, su estado de ánimo o el mandato del rey. El libre albedrío no es permiso para excusarse. Es responsabilidad ante Dios. En lenguaje jurídico, nadie puede presentarse diciendo: me sentía espiritual dentro de mi congregación, como defensa válida para desobedecer a Dios. El corazón puede estar agitado, pero la ley de Dios sigue vigente. Marcos 1:15 sigue en pie como cláusula inapelable. En términos jurídicos, la emoción es testigo, la convicción es evidencia. La emoción puede mentir, la convicción se somete a la palabra. La emoción cambia con el ambiente. La convicción permanece porque está firme, anclada en la obra perfecta de Cristo, el Evangelio. Por eso el verdadero cristiano no dice lo sentí, sino está escrito y obedecí. El Evangelio emocional evita la cruz. El Evangelio emocional suele vender un Dios terapéutico. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te sientas bien. Dios quiere darte experiencias y riquezas en la vida. Mujer, el amado Señor Jesús dijo otra cosa. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La cruz no se siente bien. La cruz hiere el orgullo, desmantela las excusas, dicta sentencia contra el yo y sin embargo salva, porque allí, en la cruz de Cristo, se satisfizo la justicia de Dios y se abrió la puerta estrecha y el camino hacia la vida, no para buenas intenciones, sino para culpables reales, para quienes sin coartadas se humillan al veredicto divino y obedecen la cláusula inapelable del reino. El evangelio emocional intenta darle consuelo sin juicio, promesas sin arrepentimiento, bendición sin humillación, y eso es fraude doctrinal. En el tribunal de Dios, nadie es absuelto por sus emociones. Somos absueltos por la obra del sustituto en arrepentimiento y fe. Estimada oyente, antes de finalizar, permítame una pregunta reflexiva para usted. Y sea honesta, ¿su fe depende de lo que siente o de lo que Cristo hizo? Cuando no hay música, ¿sigue firme? Cuando no hay ambiente, ¿obedece igual? ¿Permanece su fe? Cuando la palabra la confronta, ¿se humilla o se ofende? Porque la fe que descansa en emociones es frágil, pero la fe verdadera que descansa en Cristo es firme. En el libre albedrío queda expuesta la responsabilidad. Usted decide qué autoridad gobierna su vida. Puede vivir bajo la emoción de su congregación o bajo el veredicto de la Escritura. Nadie puede excusarse diciendo: yo hice eso porque lo sentí. En el tribunal de Dios, lo sentí no absuelve. La obediencia no nace de la emoción, nace de la fe que se humilla a la palabra de Dios. Piénselo, la emoción pasa, la convicción permanece firme. El evangelio emocional entretiene por una tarde. El evangelio verdadero salva para siempre. Mujer, todas compareceremos delante del juez santo. Dios no le pedirá una sensación, le demandará obediencia al evangelio verdadero. Marcos 1:15. Después de esta vida ya no hay segunda oportunidad para arrepentirse. La sentencia es final.
Reciba un cordial saludo. La esperamos mañana con el tema El Evangelio que el hombre quiere versus el Evangelio que Dios dio.